noches, ¿cómo están? Somos Tau 14, siguiendo la verdad, espero que se encuentren muy bien. En esta noche, pues como les prometimos en el documental de la vez pasada, del sábado pasado, pues tenemos a nuestros invitados. En esta ocasión nos acompaña Alejandra Gudiño. Ella es filósofa por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tenemos a Reinaldo de los Reyes Patiño, que él es historiador por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Cómo están? Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Nacho. Qué bueno. Reinaldo. Bien, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por aceptarla. En esta noche, como lo saben, vamos a tratar la historia del cristianismo evangélico en México. Ahí donde surgen las dudas de, oye, tú que eres protestante, tú eres calvinista, todo ese asunto. Bueno, pues lo vamos a estar platicando por aquí, a grosso modo. Si tienen más dudas, nos pueden escribir, acuérdense, a nuestra página en Facebook o en YouTube también nos pueden escribir, hagan sus comentarios, lo que ustedes gusten, por favor, ya sea destructivos o constructivos, nosotros nos lo vamos a tomar bien tranquilos, ¿va? Bueno, pues no sé, ¿quién quiere empezar a platicar sobre lo que nos trajo de esta noche? Si quieres, sí, empiezo yo. Okay. Bueno, primero confesar muy humildemente que mis comentarios serán más bien desde el interés, desde un genuino interés y desde el asombro, porque tampoco es un tema que domine, aunque es un tema que me interesa. Y pues más bien lo que voy a contar pues son los descubrimientos que tuve en este tiempo de investigación. Leí 2 artículos para prepararme que de hecho coinciden mucho. El primero es Antecedentes históricos de la penetración protestante en México, de Juan Schuster, que abreva, o más bien resume, otro trabajo de Jean-Pierre Bastian, que se llama Protestantismo y Política en México, que es de 1981, y ahorita digo por qué es relevante que sea de 1981. Cuando nos hiciste favor de convocarnos, Nacho, la pregunta que habría era cuál es la relevancia de conocer la historia del cristianismo protestante en México. Entonces, lo que yo quisiera hacer a través de estas lecturas, de lo que logré recopilar, pues es un poco acercarme a hacer un deslinde que nos permita comprender por qué esto es importante. Entonces, si quieren, les digo las líneas que tracé, y a reserva de que ahorita las vayamos desarrollando en la plática. La primera, bueno, así muy directo, la pregunta de qué historia, más bien yo lo traduje en la pregunta, ¿qué historia es importante conocer? Pregunto esto, o formulo así la pregunta, porque me acuerdo que había una clase donde un profesor, hablando de historia del arte, no de historia del cristianismo, pero creo que también aplica, decía, bueno, es que hay 2 formas de entender la historia del arte. Una es la historia del arte platicadita, donde no hay problemas, y entonces transitamos fácilmente del Renacimiento al Barroco y no pasó absolutamente nada en ese cambio en la forma de representar. Y hay otra que pues es la historia de los problemas, donde en realidad te das cuenta que transitar de una cosa u otra conlleva muchísimas pequeñas luchas, ¿no? Entonces yo creo que si hay una historia que es importante conocer, es esta segunda, ¿no? La de los problemas. La platicadita, pues bueno, no pasará de un afán enciclopédico y a lo mejor de un gusto personal, pero creo que no va más allá. Esta segunda me parece que sí es relevante, y es relevante por las razones que a continuación enuncio. Una, porque nos permite tener una visión crítica del país y también del cristianismo protestante, porque lo primero con lo que uno se topa en la lectura y en la investigación es que no es un grupo homogéneo, ¿no? Que era lo que comentábamos la otra vez, comentaba Reinaldo, no es un grupo homogéneo, o sea, no es nada más una cosa. Entonces podemos ser críticos y podemos ver de qué estamos hablando en realidad. Eso por un lado. Después también nos permite reconocer la dimensión política que tiene el cristianismo protestante. Por ahí en la lectura que hice de Schuster, la otra, la de Bastian, hay un momento donde él dice, bueno, y se volvieron más políticos cuando declararon que no querían ser políticos, ¿no? Entonces creo que es importante ver que hay una dimensión política, no voluntariamente, sino porque así funciona en el lugar donde se introduce. Entonces esa es otra cosa que me parece muy relevante, y ver también por qué específicamente cobró importancia política la introducción del cristianismo protestante en México. O sea, por qué en ese momento cobró importancia, por qué fue relevante, que bueno, ya lo podemos ir viendo. Y después, otra cosa que me parece muy relevante es que nos revela que en la historia no siempre son claros los deseos que forman o que llegan a un solo propósito. Sabemos que algo ocurre, pero de pronto no es que todos quisieran lo mismo. A lo mejor muchos sí tenían un afán verdaderamente evangelizador, a lo mejor otros querían otras cosas, no sé, los deseos son múltiples. Entonces me parece interesante porque cuando uno analiza la historia se da cuenta cómo más bien lo que vemos es cómo se van articulando diferentes deseos
literalmente, o sea, deseos personales y cómo eso lleva a que ocurran cosas. Entonces eso me parece relevante verlo en el contexto también de la formación de la nación, porque al final pues también esto lo acompaña, ¿no? O sea, la historia del cristianismo protestante acompaña también a la historia del surgimiento de la nación. Y por último, algo que me interesó mucho y se me hizo muy, que sería muy valioso y muy rico recuperarlo, es ver la historia del cristianismo protestante en México como una figura de transformación comunitaria, que al final creo que es algo que no se ha visto del todo y que fue un trabajo muy importante en muchos estados y en un contexto difícil. Entonces, ¿cómo haces tú? Es una figura muy relevante porque fue exitosa de formar comunidad. ¿Cómo formas comunidad? A partir de ser el otro, ¿no? Porque en algún sentido eso es lo que era. Entonces, bueno, esa es como la primera parte del deslinde. Ahorita si quieren, pues comentamos, me dicen si sí o si no, cómo lo ven. Y la segunda cosa que quería comentar es que detecté que sería interesante pensar este problema de la historia pues en varios registros, ¿no? O sobre varios ejes. El primero es que ya mencionaba de lo otro. A mí me parecía en la lectura de Bastián que muchas veces el cristianismo protestante, que él sigue definiendo como una minoría, porque tendríamos que decirlo, a lo mejor eso no es algo numérico, es por la forma en la que funciona, no es un modelo, es más bien lo que rompe el modelo, y eso es una minoría. Es lo otro. Entonces, ese otro a veces era otro negativo, o sea, ese otro como otro de la hispanidad, por ejemplo, lo cual provocaba un poco ahí de reserva, pero también, por ejemplo, lo otro del pasado colonial. Entonces, en algún sentido, era eso que podía abrir camino a algo distinto. Y también, por ejemplo, lo otro del comunismo en algún momento. Entonces, creo que aquí es importante ver como las dos cosas. Número uno, cómo se vivía ser el otro y si se asumía que uno era el otro del modelo. Y la otra, por cómo funcionaba ese otro, o sea, a veces como espejo, a veces como espacio para la ruptura, funcionaba de muchas maneras, ¿no? Otra cosa, donde me parece, otro registro donde me parece interesante, o como me parece interesante entenderlo, por sus funciones. Yo creo que a veces conscientemente, a veces inconscientemente, cumplía diferentes funciones el cristianismo protestante, y ahí sí creo que es súper importante verlo en el contexto temporal o cronológico, pero también en el contexto del país. Evidentemente no cumple la misma función o no tiene la misma función en la época de Juárez que en los años 50. Entonces las funciones se van transformando, y creo que eso es importante también para entenderlo no como algo cerrado en sí mismo, al cristianismo protestante, sino más bien como algo que además de tener gran riqueza hacia el interior, al momento de llegar a un contexto, pues bueno, crea diferentes diálogos con su propia historia, su propio contexto, y a partir de ahí también van cambiando sus funciones, y se ve también determinado por eso, porque al final sus decisiones tienen que ver con esa manera en la que se relacionan. Entonces, bueno, ese es como un mapeo de lo que a mí me gustaría platicar. Perfecto, muchas gracias, Ale. Gracias. Bueno, Reinaldo, platícanos. Bueno, yo más bien había pensado en que podíamos ir estructurando un poco la plática cronológicamente, porque como bien dijo Alejandra, hablar de la introducción del protestantismo en México es hablar una cosa, pero hablar de la consolidación del protestantismo es otra, etcétera, ¿no? Entonces creo que deberíamos ir, para no confundirnos, ir analizándolo por periodos en los términos en los que comentó Alejandra, ¿no? Porque podemos hablar de protestantismo políticamente, pero socialmente también, etcétera, económicamente incluso. Entonces, yo, digamos, lo primero que quisiera poner sobre la mesa es hablar de la idea de la construcción de la nación, ¿no? Estamos hablando en México, y si hablamos de México, por lo menos el México independiente, que tiene casi 200 años de existencia, entonces tenemos que hablar de una nación que surge como una nación eminentemente católica, ¿no? Por tradición histórica, colonial, como la quieran llamar, ¿sí? Incluso en el video que nos mostraste la semana pasada, veíamos como la independencia misma, del lado insurgente, es guiada por algunos sacerdotes, pero incluso del lado de los realistas que terminan colaborando para conseguir la independencia termina siendo conseguida como una forma de mantener los privilegios del clero católico, ¿no? Entonces, desde que surge la nación, tenemos una nación católica. La primera constitución nos dice que México debe ser un país católico donde no se tolera ninguna otra religión, ¿sí? Entonces, ahí es donde cobra relevancia lo que dice Alejandra. El protestantismo viene a ser el otro, viene a ser lo que está en diálogo con algo que está establecido en el país, ¿no? Okay.
Lo que se me hace interesante en esta parte, para unir las dos partes y empezar como tal el diálogo, es que cuando México se hace completamente independiente, Estados Unidos manda a su primer, ¿cómo se le puede llamar? Canciller, representante, embajador, y justamente él empieza a notar los problemas de división religiosa que existe también en el país. Por eso es que él también piensa, creo que es Polk, James Polk, y dice, ¿sabes qué? Vamos a introducir a protestantes de nuestra nación para que habiten la zona del país, Texas, California, Utah, Nuevo México, Nevada, que es un territorio enorme, pero que es tierra literalmente de nadie. Entonces, bueno, quisiera poner las dos partes sobre la mesa y quisiera que empezáramos a aportar con la siguiente pregunta. En el primer periodo independiente de México, la Constitución de 1824, que es cuando dicen, ¿sabes qué? Yo quiero decir que México es una nación completamente católica, y la bandera de las tres garantías que dice el blanco, la única religión católica en México. Entonces, bueno, ¿qué podríamos aportar, tanto Ale como Rey, en el primer periodo independiente de México, que bueno, es también completamente convulsionado? No sé. Okay. Yo invito a Rey a que haga primero un esbozo histórico, a lo mejor para comentar a partir de ahí. Sí, bueno, hay que aclarar primero que la idea de una nación católica estaba ya desde los sentimientos de la nación de Morelos, ¿no? Incluso desde antes de la Constitución misma del 24. Entonces, en el 24 algo que les preocupa mucho a los constituyentes es la unidad nacional. Porque un país, al final de cuentas, es algo que se construye, es algo que se inventa, ¿no? Entonces, cuando estamos inventando un país, tenemos que decir, a ver, vamos a ser realistas o vamos a ser republicanos. Sí, bueno, para empezar, hay que recordar que México, como nación independiente, surgió siendo una monarquía, ¿no? El imperio de Iturbide, un imperio católico, y el Iturbide mismo fue coronado en la catedral, ¿no? Entonces, la preocupación latente en el Congreso Constituyente es la unidad nacional, y parte de esa unidad, la unidad nacional, que nos dice, bueno, es importante que todos compartamos una misma lengua, que compartamos un mismo sentimiento patriótico y una misma religión, ¿sí? O sea, la idea de nacionalidades tiene que ver con sentir empatía con el otro que vive en este país, aunque yo no lo conozca, y voy a sentir empatía con él si hablo español, si soy católico, etc., ¿no? Entonces, aunque en el Congreso hay muchos diputados que son liberales, esta corriente de liberalismo está dentro del catolicismo, no está peleada con la religión, es una cuestión política, ¿sí? Entonces yo creo que la idea de que México sea católico en un inicio es más bien una decisión política en aras de conservar la unidad del territorio, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de que si permites que el territorio se empiece a poblar con grupos de una diferente, que hablan una lengua diferente o que profesan una religión diferente? Estás poniendo en riesgo la integridad de la nación, como en efecto va a pasar después con Texas, ¿no? Una nación que empieza a poblarse de angloparlantes, protestantes, y que terminan por separarse del país, porque no se sienten ya identificados con lo que está pasando en el país, ¿no? Ok. Y bueno, Ale, ¿qué nos podrías decir tú en ese aspecto? A ver, recuérdenme algo, este es el periodo de introducción, ¿cierto? Sí. Ok, yo creo que ahí, justo para recuperar la figura del otro, es cuando resulta más difícil, porque es ese otro que tampoco es todavía claramente deseable por nadie. Me parece que es un momento donde para la nación pues también hay una diversidad de fuerzas, ¿cierto? O sea, no hay tampoco una clara centralidad, más bien es lo que se quiere formar. Y por eso la bandera y por eso la necesidad de tantos símbolos, porque de hecho no lo hay. O sea, más bien como dice Reinaldo, pues es algo que se está inventando y que se está produciendo cada día. Entonces yo creo que ahí, en todo caso, pues como funciona la introducción del cristianismo protestante es así, o sea, como lo otro, pero como lo otro que necesita ser minoritario porque tampoco tiene con quién aliarse. Ok, ahora, divagando un poco en esa parte, muy poquito, cuando México se constituye como nación, pretende copiar a una nación protestante, ¿cierto? No sé, políticamente hablando. Sí, a los Estados Unidos de América, pero bueno, esto es una discusión muy fuerte porque fíjate que historiográficamente se ha creído siempre que los países latinoamericanos lo que hacen es copiar el modelo norteamericano, pero una corriente revisionista dice que el modelo de nación de los países latinoamericanos es copiado de los liberales españoles, ¿sí? Entonces hay quienes sostienen que es un modelo norteamericano y hay quienes sostienen que es un modelo hispano. Entonces no hay forma de determinarlo todavía, no hemos llegado a ese grado
de conocimiento. No es tan sencillo como que vamos a copiar a los Estados Unidos y vamos a copiarlos completamente, por lo tanto vamos a permitir que haya tolerancia a diferentes religiones. No, es decir, repito la idea de hace rato, estamos construyendo un país, es un proceso que pues, nadie conoce, ¿no? Vamos a inventar un país, ¿cómo lo hacemos? Vamos a copiar algo de aquí, vamos a copiar algo de acá. O sea, se copia en función, o se copia o se crea. Yo no creo que se copie, más bien se crea en función de otras experiencias, ¿sí? Okay. Y en función de las necesidades del país. Ahora las necesidades del país van a ir cambiando, ¿sí? Y ahí es cuando empieza la confrontación entre conservadores, que son muy partidarios de la Iglesia Católica, de la nobleza del clero, y los liberales, que apuestan por otra idea, ¿no? Entonces la Iglesia Católica va a empezar a ser vista como la defensora del corporativismo, ¿sí? Que está afectando económicamente, está afectando políticamente. Y los liberales, no es que los liberales sean protestantes, ¿no? Ni que profesen una religión distinta a la católica, más bien es que los liberales, en función de las necesidades políticas, consideran conveniente que empiecen a introducirse religiones distintas que, digamos, que mitiguen el poder de la Iglesia Católica. Okay. ¿Sí? Ahí es cuando vemos, por ejemplo, a Mora apoyando a Thompson que venga con las Biblias, de que comentabas. Exactamente, eso pasó en 1827. O sea, cuando llega Thompson a México es 1827 y se va en 1834 a Inglaterra, ¿no? O sea, digamos que ese periodo es la introducción literal de las Biblias protestantes en México, o sea, los libros que ahorita conocemos como la Biblia protestante, ¿no? Ahora, de ahí, por ejemplo, Ale, ubicándonos en la historia, pasando al segundo periodo, vamos a llamarlo así, cuando llega la invasión norteamericana a México en 1847. En realidad, esto del protestantismo en México lo veo como una lucha de poder político y a ver quién puede más, ¿cierto? Sí, y quizá no nada más en México. Sí, o sea, es como una lucha de poderes, ¿no? A ver quién puede más, si liberales o conservadores. Y es ahí cuando en 1847 los sacerdotes les dicen a los mexicanos, cuando estaba la lucha de la invasión norteamericana, quien mate a un soldado norteamericano corre el riesgo de ser excomulgado de aquí, de nuestra Sagrada Iglesia. Entonces nadie puede tocar a los soldados norteamericanos, porque los norteamericanos y la Iglesia Católica pactaron en que, ¿sabes qué? Ni yo me meto contigo, ni tú te metes conmigo. Llévate lo que quieras, pero estos son mis agremiados, son mis intereses, ¿cierto? Así es como funcionó el asunto en la década de los 40, de 1800, ¿cierto? Sí. Ahora, pasando a 1857, cuando llegan las reformas constitucionales, el siguiente periodo, que es cuando Juárez empieza a apoyar lo que redacta Miguel Lerdo de Tejada. Ahí, ¿qué papel desempeña el protestantismo importante para poder dar un salto, para poder cambiar la forma de pensar de la nación? Ok, bueno, voy a hacer una acotación y luego le lanzo la pelota a Ale. Cuando hablamos de la intervención norteamericana, la historia, ¿cómo ha visto la intervención norteamericana? Como una amenaza, otra vez, a la unidad nacional, como una amenaza al catolicismo también, ¿sí? Porque estos gringos pues, son protestantes. Y de ahí viene que nos llame tanto la atención el episodio, por ejemplo, ¿cómo se llama? El batallón de San Patricio, ¿no? Porque los buenos hombres del batallón de San Patricio eran católicos, ¿no? Entonces no iban a permitir que un ejército de protestantes viniera a socavar las buenas costumbres del pueblo mexicano, ¿no? Entonces es una historia que le gustó mucho a la historiografía porque ayudaba a reforzar la idea de una nación católica, ¿sí? Pero bueno, el punto es que la facción liberal era cada vez más poderosa y que el país mismo iba solicitando, iba demandando cambios en la estructura política y económica. A lo que voy con esto es que no es un cambio netamente religioso, que hayan dejado de ser partidarios de una u otra religión, sino que económicamente, políticamente convenía la introducción de esa otredad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, vemos que ya en la Constitución del 57 va a haber tolerancia para otros credos religiosos. Claro, eso va a llevar a guerras, etc. No vamos a discutir aquí. Pero por lo menos ya empieza a haber una apertura, ¿sí? Ahora, esta apertura va a ser y sigue siendo minoritaria. En términos de números, es minoritaria, ¿no? ¿Cuál es la cuestión?
como les comentaba un poco antes de empezar la charla, si lo analizamos nada más en términos exógenos o endógenos, no es una amenaza externa. ¿Qué estaba pasando en el país para que el protestantismo fuera bien acogido? ¿Cuáles eran las condiciones de la sociedad? ¿Qué es lo que dice? Mira, como que estos cuates protestantes pues me caen bien, puedo asociarme con ellos. Es una forma de solidaridad entre las personas, es una forma de asociarse, ¿no? Que es un poco lo que comentabas tú, sí, ¿no? como El protestantismo como opción de asociación. Sí, como una figura de hacer comunidad, como una figura interesante de hacer comunidad en un contexto no necesariamente favorable. O sea, nadar contracorriente, literalmente. Sí, en algunas ocasiones, porque por ejemplo, lo que pasa, perdón, dejo que acabe Reinaldo, mejor para no irnos, ¿ya terminaste? Ok, bueno, es que, mira, a mí me parece que en este momento, o sea, en este momento que tú mientas que es 1857, sí. En este momento es donde se empieza a ver un movimiento interesante de alianza entre el gobierno y la iglesia protestante, o bueno, las iglesias protestantes, porque justamente, como decía Reinaldo, pues es útil para el contexto. O sea, al final son decisiones estratégicas y ambos se ven beneficiados. Entonces, ¿cómo vamos a leer eso? Pues hay varias formas. En este caso, Bastián, que hace una lectura claramente marxista, pues lo que te dice es, desde un principio van aliados, lo cual también resulta muy interesante, proyecto modernizador o modernidad, cristianismo protestante y hay una tercera. Cristianismo protestante, modernización, bueno, y capitalismo, por supuesto, y toda esta ley de desamortización de los bienes y todo eso. O sea, es una misma línea. Entonces, como que esto me parece relevante porque entonces este hombre Bastián lo que dice es, no podemos creer que hay una neutralidad política, ¿no? Entonces, más que verlo así como neutralmente político, empezamos a ver que se generan alianzas. Ahora, estas alianzas, o sea, algo que yo sí quisiera como dejar claro, es que creo que estas alianzas no siempre son ni voluntarias ni claras. O sea, a lo mejor ahorita, o si hacemos una lectura de la historia del libro de texto, pues sí podemos ver como, pues mira, le convenía, entonces pactó. Sí, pero no es que haya habido un plan macabro detrás, ¿no? Exacto, las cosas no hay un mismas. plan macabro, o sea, se van dando así. O sea, hoy me conviene que pases, entonces pásale, ¿no? Pero con ciertos límites, ¿no? Y además tampoco era yo creo que no era una amenaza justo porque era minoritario. O sea, nunca lo vieron como veían a la Iglesia Católica en su momento, ¿cierto? O sea, no había necesidad de pararlos. Al contrario, o sea, que pasen y que haya un elemento más en el juego político. Entonces yo creo que lo que es importante es sostener una lectura, no tanto como de que había una cosa como una mente maestra llamada cristianismo protestante y otra mente maestra llamada liberalismo, y entonces ambas pactaron. O sea, no, más bien eran cosas mucho menores, creo yo, ¿no? Y como siempre yo creo que eran decisiones más del tipo, es preferible esto que aquello, ¿no? Y volver sobre la misma idea, que al final yo creo que no hay un solo deseo claro, ni un solo camino claro. O sea, como que supongo que cada iglesia tenía un proyecto, tenía un plan, y tenía también un hasta dónde ceder para conseguirlo. Y lo mismo, porque también los liberales y hacia adentro la nación pues tampoco era homogénea. Seguramente había deseos y entre ellos mismos pues había competencia, y entonces me conviene más aliarme aquí que allá. Y eso para mí es lo que lo nutre y resulta interesante. Ahora, a lo mejor en la etapa del porfiriato lo vamos a ver con más claridad, pero creo que sí sería interesante volver, y sobre todo ahí escuchar también tu participación, Nacho, sobre la relación entre eso, modernidad y cristianismo protestante. Ok. Pasando a la parte, por ejemplo, de los gobiernos de Juárez, se dice, a mí en lo personal no me consta, pero se dice que Melchor Ocampo simpatizó muchísimo con el protestantismo. Incluso el mismo Juárez llegó a citar de manera pública de que me gustaría que nuestros indios pudieran acceder al protestantismo, porque es algo que les obliga a leer y no solamente a escuchar y obedecer. ¿Qué tan cierto es esto, Rey, tú como historiador? Bueno, eso lo dice Bastián. Ajá. A mí no me consta, no he visto los documentos, pero según Jean-Pierre Bastián, esa es una postura que se identifica claramente en Juárez. Una conveniencia, pero ahí estamos hablando de otra cosa, porque primero estamos hablando de la conveniencia del protestantismo para, digamos, acabar con el poder monopólico de la Iglesia Católica y echar a andar además económicamente al país, ¿no? Por eso de la desamortización, etc. Pero además, no solo es un cambio político, no solo es un cambio económico, también es un cambio cultural, ¿okay? Y es lo que decía Ale, se asocia al protestantismo como con un paquete de cosas, ¿no? Entonces, de un lado tenemos el paquete A, que es el que habíamos tenido, que es una nación conservadora, que digamos
cercana o aliada a países o monárquicos o no, pero digamos tradicionales, atrasados si quieres, ¿sí? Católicos. Y el paquete B, que es las naciones protestantes que parecen ofrecer el capitalismo, el trabajo como una forma de vida, la aventura, etc., ¿no? La idea de que las personas son más críticas, etc. Entonces hay una apuesta por el paquete B, pero sin tener que dejar el A, ¿sí? Es a lo que voy con que no es que copiemos un modelo u otro, sino que tenemos que adaptarlo en función de las necesidades y en función de la premura de las cosas, porque es como dice Ale, no es que estén planeando a ver cómo le hacemos, vamos a importar esto. Digamos, la realidad misma va demandando cosas y es conveniente que lleguen los protestantes, porque si nuestros indios entonces se acercan a las iglesias protestantes, los van a incitar a que lean, a que se eduquen, a que no solo sigan la orden del sacerdote, que no sean como seres que no piensan, etc., ¿no? Entonces sí, es muy probable que Juárez haya sido, bueno, está casi comprobado, pues partidario del modelo protestante en este sentido. O las cartas, por ejemplo, cuando se casaban antes, Melchor Ocampo, ¿no? Ah, sí. Citó una carta muy famosa y conocida para los recién casados que habla de eso, ¿no? Y tiene un toque así como que muy implícito o explícito protestante, ¿no? Que creo que ya no la leen. Ya ¿sí? no se Ya no se lee. Ya no se Por lee. Es que machista, estaba- ¿no? Sí. Bueno, se Ajá. quejaron las señoras, se quejaron dije algo políticamente incorrecto. Hubo protestas de parte de los defensores de la equidad de género. Machista, ¿no? Ajá. Ok. Sí, ya no se lee. Es que yo estaba buscando la cita porque me parece que, bueno, sí, parafraseaste, pero creo que no es tanto que Juárez lo deseara. Más bien lo que dijo es, prefiero un cristianismo en el que enseñen a leer a las personas que uno en el que gasten su dinero en sirios, ¿no? Ajá. Entonces, creo que eso es como bastante, o sea, hay que ser como bastante finos en esa lectura. Sí, porque está esta idea de que el protestantismo incita a una racionalidad, a tratar de ser productivos, a no desperdiciar el tiempo, no desperdiciar el dinero, ¿sí? Y en el catolicismo, como a los católicos les encanta o nos encantan las fiestas y la fiesta patronal, y no importa si no voy a comer en un año, yo tengo que hacer la fiesta patronal y tengo que poner globos y todo, ¿no? Entonces, eso es algo que los protestantes como que no entienden, ¿sí? Y es algo que al parecer está en la racionalidad protestante. A lo mejor tú lo sabrás mejor, pero Max Weber, que escribe un texto que se llama El espíritu del capitalismo y la ética protestante o algo así, dice que una de las características del protestantismo, en particular el calvinista, es el ascetismo, el llevar una vida estética, no desperdiciar el tiempo, trabajar, ver el trabajo como un fin, no como un medio, ¿no? Porque tendemos a ver el trabajo como un medio. En cambio, en esta ética protestante de la que habla Max Weber, el trabajo es salvación en sí mismo, ¿no? El trabajo es lo que me lleva a ser una mejor persona. Y es lo que yo creo que Juárez y muchos liberales querían que hubiera en gran parte de la población mexicana. Ok. Sí, y ahí es donde creo que se ve clara o claramente porque hay una alianza con el capitalismo, porque al final eso se llama ser productivo. Entonces, si tú formas un pueblo productivo en un modelo capitalista, evidentemente va a ser más fácil el progreso. Entonces, todas estas ideas, yo ahí sí creo que pueden engarzarse fácilmente, Claro. ¿no? Entonces, eso está interesante. Y aquí yo quería retomar esta idea de la introducción del cristianismo protestante como una figura, como un modelo de formación de comunidad. Por ahí en una cita de Bastián decía, lo que pasa es que los misioneros llegaban y lo que les decían es, bueno, para ser un cristiano protestante tienes que dejar el trago y ser responsable de tu familia. Entonces se me hace algo que en el contexto mexicano pues era muy difícil. ¿Cómo creas comunidad desde ahí sin hacerlo parecer una prohibición? ¿Cómo lo haces? Y aquí yo creo que tiene que ver a lo mejor sí con un nivel, pues bueno, por un lado teológico, pero por otro lado también tiene que ver con un nivel estratégico, con una estrategia del discurso. ¿Cómo dices eso? ¿Cómo transmites eso?
porque todo eso tiene que ver con la formación de comunidad. Claro. No es nada más llegar y decirlo de cualquier forma, ¿no? No es como, oye, dame esto, ya deja de estar tomando y pues te vas a encargar de tu familia y vas a trabajar más. ¿Cómo haces para convencer con eso? O sea, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es la forma de acercarte? Ahí sí resulta interesante cuál es el proceso pues evangelizador, ¿no? Y es que la lucha, eso que dices se me hace muy interesante porque la lucha es el catolicismo como que resulta demasiado cómodo, ¿cierto? Y el protestantismo resulta ser un tanto más como, oye, bájale a eso, no hagas esto, oye. Resulta cómodo porque también te has formado en él. O sea, resulta cómodo porque es en lo que estás, ¿no? O sea, no implica una gran transformación. O sea, aunque el protestantismo dice, trabaja en sí, como hazte responsable de lo que estás haciendo, pero el catolicismo te dice, no hay tanta bronca, ¿no? ¿O me equivoco? Yo creo que, no sé si te equivocas, pero yo creo que es cuestionable el tratar de equiparar catolicismo con conformismo y protestantismo con esfuerzo, con trabajo. Es decir, es como reproducir esta idea que creo que no termina de explicarnos muy bien el fenómeno, yo creo. Ok. Simplemente algo que citamos múltiplemente a Jean-Pierre Bastian porque es el gran historiador del protestantismo en México. Importante. Se puede leer su tesis, lo pueden encontrar en internet, tiene libros publicados por el Fondo de Cultura Económica, compilaciones, en fin, hay un montón, porque lo googleen, si quieren les ponemos abajo el nombre. Ah, sí. Pero Jean-Pierre Bastian, entre algunas de las cosas que estudia también, estudia el hecho de que con Juárez, un grupo de católicos trataba de hacer una especie de catolicismo independiente, alejándose de Roma, del Vaticano, como quieran, alejándose de las jerarquías católicas, ¿sí? Un grupo de católicos independientes, tanto religiosamente como políticamente, ¿no? Para alejarse de la influencia de los conservadores. Entonces, cuando empiezan a llegar los protestantes, digamos a partir de 1860 y 60 y tantos, estos grupos protestantes aprovechan las estructuras ya creadas por estos grupos católicos independientes y ahí empiezan a difundir la doctrina protestante. Ahora, por lo que entiendo, no es que llegaran de una sola denominación, sino que llegaban mezclados, sí, porque era una especie de pacto entre los protestantes de tratar de difundir el protestantismo en México sin necesidad de imponer una sola denominación. Entonces llegaban y aprovechaban estas estructuras y muchas veces ni siquiera cambiaban la forma en la que llevaban sus ritos, ni sus diálogos, ni su forma de pensar, ni nada. Es decir, no había un cambio cultural, simplemente estaban adoptando una etiqueta protestante para hacerle frente al tirano, al gobierno conservador, católico, etc. ¿Sí? Entonces, no podemos reducirlo todo a una cuestión de actitudes ante la vida o ante el trabajo, ¿sí? Era más bien intereses políticos. Era una estrategia política, ¿sí? Okay. Creo que ese es un punto interesante. Claro, y ahí es tan interesante ver también cómo vivía cada comunidad y en cada sitio, ¿no? Sí, o sea, porque número uno, yo creo que no es lo mismo ser cristiano protestante, sea la denominación que sea en Estados Unidos, que en México. Sí, no, completamente. Y en un estado que en otro. Y ahí también tendríamos que ver, pues casi las alianzas locales. Claro. Entonces ahí también creo que otra cosa relevante, o sea, ya hablamos como de la ética del trabajo, ¿no? Que es como muy famosa y siempre parece que es un punto insoslayable en una discusión del cristianismo protestante, pero otra cosa relevante también es la educación. En muchos casos, creo que ahí me estoy saltando ya al porfiriato, pero en muchos casos también la razón para permitir esta introducción y una de las fuerzas del catolicismo protestante era dar educación, porque nosotros ahora asumimos que pues bueno, hay escuelas públicas y todo, pero pues en ese momento no. Entonces también estaban cargando con ciertas funciones públicas importantes de las que el gobierno no se estaba haciendo cargo, ¿no? Entonces eso también es importante decirlo, porque al final, pues por eso también convenía un proyecto. Sí, porque bueno, fue bastante convulsionado después del gobierno de Juárez, vino la intervención francesa, los franceses estuvieron, ¿qué? 6 años, 7 años aquí en México, regresaron a Francia, se estabilizó la situación aparentemente, pero vinieron los golpes de estado contra Juárez, se murió Juárez, vino Sebastián Lerdo de Tejada, a Porfirio Díaz no le gustó, llegó y contra lo que luchó fue por lo que se quedó en la silla. Entonces ahí es donde justamente entran o permite la entrada de diferentes denominaciones protestantes a la nación. En el norte, en el Bajío había diferentes denominaciones protestantes, en el sur de la República
en lo que son los actuales antiguos territorios de Yucatán, ¿no? Y Chiapas creo que tampoco era un estado, sino era un territorio. Y sobre todo en el norte llegan. Me acuerdo que una vez me comentaste sobre un artículo que salió en la revista de Relatos e Historias en México que habla de un lugar protestante, creo que en Monterrey o en Saltillo. En Saltillo. Sí, de hecho era una escuela. Sí. Pero, fíjate, ¿quieres que hable de eso? Sí, no, dinos. Bueno, me quiero regresar un poco antes de llegar a ese punto, porque lo que decía Alejandra del Porfiriato es interesante. Con el Porfiriato cambia mucho las circunstancias, se transforma el país completamente, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, yo siento que ya hemos hablado mucho a nivel macropolítico, pero ¿qué es lo que pasa ya en la relación de persona a persona? No es que yo llegara y, oye, es que la intervención y Juárez y Porfirio Díaz, a las personas, de verdad, a mucha gente le pasaba de noche todo esto, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa ya en la relación persona a persona? ¿Qué es lo que hace que yo me afilie a una institución religiosa o no? Cuando se transforman las condiciones de vida durante el Porfiriato, empiezan a surgir grupos que ofrecen una oportunidad de asociación, pues. El protestantismo es una de esas formas, pero tenemos también, por ejemplo, el mutualismo, ¿sí? El espiritismo. Sí, ¿sí? Madero. Madero, ¿no? El mutualismo, que era una opción también de ayuda, ¿no? El protestantismo también. El protestantismo lo que hace es que aprovecha esas zonas que habían sido tradicionalmente descuidadas por la Iglesia Católica y por el Estado mexicano. Y ahí es donde les ofrece a las personas de a pie una forma de sentirse en comunidad, ¿sí? Es decir, yo que vivo en Chihuahua o en donde sea, siento que he estado alejado de la vida de este país por mucho tiempo. Pues si vinieron los franceses no me enteré yo, a mí me importaban otras cosas, ¿no? Entonces el protestantismo aprovecha esa situación de aislamiento para ofrecerle a esas personas la oportunidad de sentirse parte de una comunidad. Parte de algo, ¿sí? Parte de algo que los apoya, que los une y que los hace sentir que comparten sus problemas y que se pueden ayudar en cualquier situación. Sí, claro, o sea, no, es que me parece que eso es como muy importante, o sea, la idea de comunidad resulta necesaria y por otro lado creo que también resulta conveniente para el propio Estado, porque al final es mucho más fácil, refiriéndonos o volviendo a lo del primer censo, que a mí es un momento que me parece muy interesante. Es más fácil incluso censarlos si están en comunidad. Un poco lo que combates es la dispersión, ¿no? Sí. O sea, hay menos dispersión, hasta en ese sentido es más fácil centralizar. Ahora, en el caso de la escuela que mencionabas, sí, de igual forma había carencia de instituciones educativas en muchas partes del país, incluyendo el norte de México, ¿no? Entonces, cuando el norte de México empieza a tener una relación más estrecha con los Estados Unidos, sobre todo después de que la frontera se mueve al Río Bravo, empieza a haber mucha comunicación, mucho comercio, mucho diálogo, mucho intercambio, ¿no? Había muchos norteamericanos que empezaron a residir en el norte de México. No muchos numéricamente, pero sí que hicieron un cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, se empezaron a poner instituciones educativas como este colegio, que ahorita se me fue el nombre, pero un colegio en Saltillo, que era manejado por protestantes, ¿no? Pero donde estudiaban gente que era católica. Es a lo que voy, es que no había conflicto entre unos y otros, ¿sí? Tú tienes una escuela, es protestante, yo soy católico, pues perfecto, me estás ofreciendo algo que nadie más me ofrece. Eso no quiere decir que voy a ser parte de ti ni tú parte de mí, simplemente, pues, aquí vivimos, ¿no? O sea, convivimos. Estamos conviviendo, entonces no creo que haya un rechazo inmediato por la cuestión religiosa, no en todas partes, porque si vamos a ver otras, sí va a ser un asunto recalcitrante. Ajá. Que no en este caso. Y luego viniendo, por ejemplo, la revolución, creo que es un periodo completamente difuso para todo, ¿no? Es complicado hablar. La revolución hace al país, lo mete de cabeza, literalmente, ¿no? Pero después viene un periodo, pues digamos, estabilizador, ¿no? El gobierno de Álvaro Obregón, y luego viene nuestro amigo de todos querido Plutarco Elías Calles, ¿no? ¿Qué sucede en este momento con el protestantismo? ¿Alguien podría...? Es que es un periodo que está dominado por lo que pasa, por el conflicto entre el Estado y la Iglesia Católica. Entonces el protestantismo viene a ser, pues ahí como que... En realidad no sabemos muy bien qué pasó con el protestantismo.
Lo que sí es que mientras el Estado tomaba tintes anticlericales y quería, también por una razón política, entre otras cosas, quería, digamos, restar influencia en la Iglesia Católica, parece ser que los protestantes les fue igual de peor que a los católicos. Incluso es muy probable que muchos protestantes se hayan migrado. Los protestantes extranjeros, por ejemplo, es muy probable que se hayan regresado a Estados Unidos, ¿sí? Porque al parecer también iba contra ellos. Es decir, nos importa la Iglesia Católica, pero si de paso hay unos protestantes aquí en culto, pues también se la van a llevar. Se agarraron parejo. Agarraron parejo, pero era un conflicto con la Iglesia Católica. Ya, ok. Sí, es una época convulsa, pero y va a seguir más allá de Calles. Incluso con Cárdenas, cuando viene todo este intento de la educación socialista, ¿sí? Pues los colegios religiosos, muchos son confiscados, muchos tienen que esconder sus cosas, se van del país, etc., ¿no? Porque el Estado dice con Cárdenas también, pues la educación es facultad del Estado y tiene que ser laica, ¿sí? Entonces no vamos a permitir que haya colegios religiosos, pues vamos a acabar con ellos. No siempre de forma tan, más bien no de forma tan violenta como pasó con Calles, pero sigue habiendo una idea liberal de rechazo a lo religioso, ¿no? De parte del Estado. Luego se nos viene encima las... Perdón, ahí nada más quería hacer una acotación, que a mí algo que me parece interesante es que incluso con Lázaro Cárdenas había ciertos territorios, sobre todo los territorios indígenas, en los que se seguía permitiendo la penetración del cristianismo protestante. Entonces ahí ves cómo se privilegia, o sea, me parece que esto es importante porque nos habla de una cierta escala de valores, ¿no? Entonces parecía que se privilegiaba la educación sobre la religión, o sea, la denominación religiosa, o sea, preferimos que haya educación aunque no sea tan laica. Se supone que los condicionaban. Es que pero... incluso, digamos, el intento de Vasconcelos de educar al país, a las masas, es una misión, casi una... Él se siente como el mesías de la educación, ¿no? Es una tarea titánica y casi que religiosa. Entonces, los protestantes, por lo que tengo entendido, hacen una especie de cruzada también por la educación y el gobierno decide permitirlo en cierto momento porque prefieren que esas poblaciones que han estado alejadas y que son analfabetas, prefieren que se eduquen sin importar si los están educando las iglesias protestantes o católicas o el Estado, ¿sí? O sea, hay prioridades. Y la cuestión en México es que es muy difícil hablar de grandes procesos porque llega un presidente y cambia las cosas y llega otro, ¿sí? Pero hay un momento en que se permite y se incentiva la difusión de los protestantes en el área educativa también. Y ahí creo que es importante ver por qué, porque digo, antes no se había visto la falta de educación como una carencia, o sea, no se están educando, ¿y qué? Empieza a verse como una carencia cuando ya hay una visión distinta, una visión o un deseo de modernización y un proyecto de modernidad y un proyecto de insertarte en un panorama mundial. Entonces, yo creo que en ese momento es cuando empieza a importar. O sea, antes, no sé, cercano a la independencia, pues probablemente no era una de las prioridades, ¿no? O sea, entonces, creo que sí se tiene que leer desde ahí. Sí, porque el país no necesitaba quizás ese tipo de personas, pero ya en la época de modernización, la industrialización que promueve Cárdenas, sí se necesita otro tipo de personas, ¿no? Entonces, si es un cambio ético, religioso, educativo, no sé. Es muy complejo, es más complejo que eso, pero de que el país requería un cambio y el protestantismo fue un aliado, pues claro. Y de ahí, que me adelanto un poco, pero de ahí que viene la difusión mayor del protestantismo, ¿no? Entre los años 40 y los años 70, el protestantismo crece como nunca antes. De manera exponencial. De manera exponencial, y en parte tiene que ver con lo que ya había comentado Alejandro. Es decir, un momento el protestantismo nos sirve para atacar a la Iglesia Católica y sus intereses monopólicos, o al grupo conservador. Toma el protestantismo, me sirve. En este momento, el gran enemigo no es la iglesia, el gran enemigo es el comunismo, ¿sí? Entonces, los países protestantes me están ofreciendo una oportunidad de que mi gente no se acerque al comunismo, perdón, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar en los protestantes una opción para que la gente, sin tener que ser parte de la mayoría, o sea, puede ser disidencia sin ser comunista, ¿sí? Claro. Puede ser protestante y siendo protestante es disidencia, pero no es comunista, ¿sí? Sí, o sea, el movimiento ahí es muy estratégicamente es muy inteligente, Claro. porque creo un otro que no me amenaza.
Entonces lo integro, ya está integrado. Y que de hecho aquí Bastián, bueno, voy a retomar este comentario, por eso decía que es importante que lo escribió este artículo en 1981, porque en ese momento pues toda la academia era marxista. Entonces evidentemente es una lectura muy marxista la que él hace. Y lo que él dice es, pues claro, había un pacto, o sea, se dejaron neutralizar, ¿no? Se dejaron neutralizar un poco los cristianos protestantes, o muchas denominaciones de los cristianos protestantes, y entonces en ese sentido pues cambiaron su función, fueron refuncionalizados, dice él, ¿no? Entonces, este vocabulario marxista. Entonces creo que eso también es importante tomarlo en consideración. Evidentemente podríamos discutir también con Bastián y con la lectura que hace, si tuviéramos más información y tiempo de investigarlo. Pero me parece que es una acotación interesante ver cómo están funcionando, y no voluntariamente, simplemente por las condiciones políticas. Sí, o sea, depende mucho de las variaciones políticas mundiales, ahora actualmente, el cómo se van a mover las religiones, ¿cierto? Sí. Ahora, no es que las grandes religiones ni los estados dominen completamente la vida de las personas. Yo creo, como ya mencioné hace rato, que descuidamos, y no porque no lo tengamos en cuenta, sino porque no tenemos tanta información, descuidamos la parte de cómo las personas deciden adoptar o no una religión. Y por otro lado, qué estrategias utilizan las iglesias protestantes para acercar a sus fieles, digamos, como se diga, sus feligreses. Sus feligreses, ¿no? Algo que comentaba, que es un caso cercano, ¿no? Tú dices, de los últimos 5 años para acá, 10 años para acá, pues no sé, la mitad de mi familia se ha vuelto protestante, ¿no? Y es cierto. Y en muchos casos es por una convicción personal, intelectual, lo que quieras. Pero también es interesante ver qué es lo que hacen las iglesias para atraer a su gente, ¿no? Puede ser que yo tengo la misión de acercar a alguien más a la iglesia, pero también es que, y es cierto, las iglesias protestantes te manejan, te vienen manejando, te vienen ofreciendo un paquete de beneficios materiales que no te ofrecen otras iglesias. Sí, claro, sí, es verdad. Y eso es cierto, ¿sí? Claro. Llegan con toda la disposición de apoyarte económicamente, en cuanto a relaciones públicas, pero también materialmente. Si, señora, usted quiere venir a nuestra iglesia, venga, yo le ayudo a arreglar su casa. ¿Sí? Y está bien, es una forma de hacer comunidad también. Sí, y también... Y además que suelen tener más. Sí, exacto. No, y que suele haber una alianza más clara. Perdón, estaba abriendo aquí una grafiquita que vi, que me pareció interesante a la luz de lo que está diciendo Reinaldo, porque dice que es del 2010, estos números son del 2010, 82.9% de la población en México decía ser católica, contra 98.2% en el... Espérenme, porque no puedo abrir, no puedo hacerlo grande. 50 de seguro. Sí, en el 50. O sea, sí es un montón lo que varía. Y lo que resulta interesante es que los números que suben son ateos y espirituales, o sea, gente que se considera espiritual, ¿no? Entonces, ahí de lo que te está hablando, bueno, creo yo que lo que es relevante es que también se vuelve necesaria esa idea de comunidad. O sea, porque ¿qué se está perdiendo? O sea, se está perdiendo también, ya eso ya en los últimos años, o sea, ya de un salto así, olvidé lo de la cronología. Entonces, exacto, o sea, de lo que te está hablando también es de que a lo mejor el Estado o ciertas instituciones pues van perdiendo centralidad. Y entonces, ¿en torno a qué te agrupas? No, y es que ahora es un fenómeno muy raro, digo, ya nos queda poco tiempo, pero importante mencionar que ahora ya casi está de moda ser protestante, ¿no? Figuras públicas son protestantes, hablan de que hasta en la misma política ejecutiva, en el poder ejecutivo ya está el protestantismo. Un giro protestante. Sí. Mira, yo como nunca he estado de moda, pues la verdad no tengo muy claro. Lo que sí es que puede estar de moda en las ciudades, en ciertos círculos, pero habría que ver también, estamos hablando de México y México es muy diverso también, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estas modas de cambiarse al protestantismo, en qué están afectando la vida cotidiana de las personas? ¿Sí? O sea, no me refiero en qué afectan la vida de los domingos o de los sábados que vas y te congregas. Eso es una cosa, pero en qué afectan tu actitud ante la vida. Es algo que no se va a discutir sí, aquí, claro. pero... O sea, ¿qué tanto hay final, un protestantismo cultural, ¿no? En el sentido en que hablábamos de un cristianismo cultural. Y la verdad, si de verdad hay diferencias culturales entre el catolicismo claro. y el protestantismo, es difícil saber qué le podemos atribuir a la religión y qué le podemos atribuir al producto mismo de la historia, de las condiciones culturales, sociales, económicas. Claro. Bueno, pues yo creo que sería bueno ahora dar ya una conclusión, ¿no?
Ale, ¿qué nos puedes concluir ahora? Conclusión, híjole, pues mira, tal cual como conclusión, no, yo te decía, hice una investigación. Conclusión más que resumen, ¿no? O un stand-by, ¿no? Porque me suena como Ok, que esto como requiere ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Yo creo que esto requiere un tema de otra mesa, que me Ok. gustaría tenerlos también invitados. Ok, acá. muchas A ver, gracias. Sí. Ale, un stand-by. Ok, mira, yo de lo que sí compré y de lo que me pareció muy interesante fue la idea de leer juntos Proyecto Modernizador y el cristianismo protestante. O sea, puede ser que se sostenga, puede ser que no, pero me parece que es un nivel de lectura que da para más. Eso, y a mí sí me gustaría ahondar más en la idea de comunidad, cómo se hace comunidad, y retomar lo que dijo Reinaldo, que me parece que es algo que habría que explorar. O sea, ahí es donde está la carnita, ¿no? Ahí es donde hay que pensarle cómo se modifica la vida. O sea, en el tú a tú, ¿cuál era el discurso, por ejemplo, del misionero protestante? ¿Qué decía? ¿Cómo se vinculaba? ¿Cuál era la figura? ¿Cómo se le reconocía? Entonces a mí me encantaría como volver sobre esas especificidades y eso, verlo ya después, ahora sí, como en el gran contexto, y a lo mejor hasta, digo, no sé si se logre, pero hasta hablar de manera regional, ¿no? ¿Cómo fue aquí específicamente? Hablan ellos, o sea, se habla de algunos poblados, por ejemplo, Real del Monte. ¿Cómo ocurrió ahí? Sí lo ves diferente, desde que llegas a Real del Monte es muy diferente a todo lo que hay alrededor. ¿Qué pasó ahí? Seguramente no fue nada más la introducción del cristianismo protestante, pero entonces yo pues cerraría con esas tres cositas. Interesante. Rey. Igual, más allá de lo que hablamos a nivel político o económico, digamos, en los cambios en las grandes estructuras, creo que a partir de esto deberíamos replantearnos culturalmente qué significa el ser protestante o el ser católico y cuáles son las formas de convivencia. O sea, ¿de verdad somos tan distintos unos de otros o simplemente es tan simple como yo me he visto de una forma y tú te vistes de otra forma, ¿no? Por ahí leía también que, o sea, por ejemplo, los pobladores de Nava, Coahuila, que en este caso yo sí lo conozco porque está al lado de mi casa, se identificaban más con los protestantes porque se asumían como personas limpias, trabajadoras, puntuales. O sea, bueno, al final de cuentas, eso en la Biblia, ¿dónde aparece eso? ¿No? O sea, no es una diferencia netamente religiosa, sino es una diferencia cultural o de actitud ante la vida. ¿Sí? Ahora, ¿por qué creo que deberíamos de profundizar en eso? Porque creo que no hemos superado todavía la intolerancia religiosa en todos los sentidos, ¿no? Y no digo nada más que la intolerancia se manifieste en el hecho de matar a alguien que no cree en lo que yo creo, ¿no? Sino en la forma misma de no poder dialogar o no poder entender la forma en la que piensan los demás, ¿no? No entiendo a los católicos, no entiendo por qué gastan tanto en esto, ¿no? ¿En serio? O no entiendo a los protestantes por qué son tan racionales. Es decir, a mí algo, y lo digo a nivel personal, a mí algo como que no me termina de cuadrar del protestantismo, de algunos protestantes, es como que dejen de lado el aspecto ritual que a mí me encanta en el catolicismo, ¿no? O sea, el ritual es parte de la vida del ser humano, aunque no sea racional, ¿no? Le podemos dar explicaciones racionales, pero al final de cuentas el recitar las letanías tiene parte de encanto, ¿no? Aunque no tenga ningún sentido racional. En fin, llego a este punto para ver si, para hacernos reflexionar de la tolerancia y la intolerancia religiosa, ¿no? Porque así como en un análisis regional, como decía Alejandra, me topé por ahí con que Chiapas, por ejemplo, que es uno de los estados más diversos del país. Hay católicos, hay protestantes, hay musulmanes, hay gente que practica todavía religiones prehispánicas. Ahí también ha habido mucha intolerancia religiosa y hay muchos crímenes religiosos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? No nos podemos quedar nada más en las grandes cosas, sino qué está pasando en la interacción entre las personas. Okay. Bueno, pues yo creo que esta mesa requiere de justamente eso, alargarla y analizar un poco más. Es un tema muy interesante para la nación. Y bueno, pues yo les agradezco mucho su tiempo por haber venido, por haber aceptado la invitación. Reinaldo, Ale, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues amigos, somos Tau 14, espero que hayan disfrutado la mesa. Recuerden, hemos elegido la verdad con libertad para defenderla con sabiduría. Que tengan buena noche, pásenla bien y nos estamos viendo en la próxima mesa. Cuídense mucho.